Hola a todos y a todas. Yo soy Marina Nicolini y hoy voy a hablar sobre geoestructuras en grupos de Lie. Quería agradecer primero a las organizadoras y organizadores del Congreso por darme la oportunidad de dar esta comunicación hoy. Bueno, arranquemos entonces. Para quienes hayan ido alguna vez a una charla mía, en general yo suelo contar un poco de historia antes de introducir y llegar a las geoestructuras. Hoy va a ser un poco al revés. Hoy voy a definirles lo que es una geoestructura, después les voy a contar un enfoque, un approach con el que nosotros hemos trabajado y al final, y no tan al final, les voy a mostrar las distintas geoestructuras distinguidas que hay con las que hemos trabajado y cómo el enfoque que les mencionaba recién nos sirvió para lograr lindos resultados. Entonces, en una variedad diferenciable de dimensión 7, una geoestructura va a ser una treforma phi, tal que para cada punto de la variedad M, la phi en el punto se puede escribir como esta treforma, que en principio no dice mucho, pero bueno, donde esta E1-7 es una base del plano tangente a M en P, y es supra IJK, o sea, cada una de estas, denota la treforma que está formada por el producto exterior entre E supra I, E supra J, E supra K, y cada esta E supra I es la dual de E sub I. O sea, E supra 1, E supra 2, E supra 7 es base del dual de TPM. Entonces, en cada punto estamos eligiendo una base de TPM ordenada. Y eso nos define, o sea, cada geoestructura determina una métrica, que podríamos llamarla G sub phi, no lo hacemos para ahorrar notación, pero cada phi determina una métrica que la podemos definir de esta manera. Hay otra manera de definirla, pero bueno, esta es como la más linda para una charla. Hay otra que es un poco más práctica, que si la quieren me la pueden pedir, está en todos los trabajos igual, esta es la menos común. Esta G métrica riemanniana, o sea, la variedad M junto con la treforma phi me determinan una variedad riemanniana. O sea, tenemos una métrica riemanniana, tenemos una forma de volumen, porque cada una de estas bases está ordenada, y eso nos va a definir las formas de torsión de phi. ¿Cómo? Y bueno, tau sub 0, tau sub 1, tau sub 2 y tau sub 3 son las formas que cumplen, son las únicas formas que cumplen estas, que podemos partir a la D de phi y a la D de estrella phi de esta manera, donde D de phi es la diferencial de phi y esta es la codiferencial. Estrella es el operador estrella de Hodge, que está definido por la métrica y la forma de volumen que hace que esta base sea ordenada en cada plano tangente. Uy. Entonces pasa que cuando cada una de estas torsioncitas es cero, o sea que la phi es cerrada y cocerrada, la holonomía de la variedad riemanniana, esta M con la métrica definida por la phi, está contenida en el grupo G2. Este es uno de los grupos de la clasificación de Berger, y es por esto que la phi se llama una G2 estructura. No me voy a detener en esto, como les decía, sino que directamente vamos a ver qué pasa en grupos de Lie. Si ahora estábamos en el caso que tomamos G, M igual a un grupo de Lie, con álgebra de Lie G gótica, que tiene base sub 1 y sub 7, entonces hay una correspondencia entre las geoestructuras invariantes a izquierda en G y las tres formas ahora en el álgebra de Lie positivas. ¿Qué significa que una treforma sea positiva? Bueno, que la puedo escribir de esta manera, ¿sí? Que hay alguna base que yo la puedo escribir en esta manera. Y esta, obviamente, ahora es una treforma en el álgebra de Lie. Entonces, las condiciones de ser phi cerrada son las mismas que antes,
que no las dije, pero que phi sea cerrada significa que la D de phi sea 0, en particular cuando phi es cerrada, estas torsiones se anulan, y pasa que la única forma de torsión que sobrevive es la tau 2, que la vamos a llamar tau. Yo después cuando les hable de las geoestructuras distinguidas, trabajo mucho con cerradas, entonces vamos a usar a la forma de torsión mucho. Y le vamos a llamar directamente tau, nos referimos a las dos formas. Y la phi se va a decir cocerrada si la codiferencial es 0. En este caso, las formas de torsión que se anulan son tau 1 y tau 2. Bien. Entonces, una pregunta es, ok, tenemos todas estas geoestructuras, ¿cuál es la mejor geoestructura? Y en nuestro caso, invariante izquierda, donde la palabra mejor también es parte de la pregunta. Para responder esto, déjenme que les muestre primero el enfoque del cual les hablaba. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar, o sea, uno de los problemas muchas veces para responder esta pregunta es que se definen geoestructuras distinguidas y especiales, pero no es fácil encontrar ejemplos. Entonces, para encontrar ejemplos, nosotros planteamos este enfoque, que lo que hacemos es, vamos a fijar una álgebra de Lie. Esta álgebra de Lie la vamos a fijar que tenga un corchete especial, o sea, que tenga base E sub 1, E sub 2, hasta E sub 7, pero la vamos a elegir especial a la base, o sea, la vamos a partir en... Vamos a traer el 7 para adelante, y después vamos a agarrar todo lo que nos quedó acá, que se viene acá, y el 1, 2, 7 van a ser el G0. O sea, tenemos que la partimos en G0 y G1, donde G1 es el generado por el 3, 4, 5, 6, y va a tener corchete de manera tal que esto sea ideal abeliano. Y además queremos que de esto sea también ideal abeliano. Abeliano en la subálgebra, ¿no? O sea, esto acá es subálgebra, o sea, esta es subálgebra. Qué lío que hice. Pero bueno, ahora creo que va a quedar más claro, pero en definitiva el corchete de Lie está determinado por ¿quién? Está determinado por A, B y C, que son las adjuntas de E7, E1 y E2 restringidas al G1. O sea, del 3, 4, 5, 6 al 3, 4, 5, 6. Y lo que queda afuera, o sea, esta subálgebra, ¿qué corchete tiene? Tiene corchete la adjunta del E7 actuando en el 1, 2, 2 por 2, que la vamos a llamar XZW. Bueno, entonces, uno puede tomar al grupo de Lie simplemente conexo con esta álgebra de Lie y la llamamos G, listo. Entonces, si ahora pensamos en la geoestructura invariante izquierda que teníamos en la filmina anterior, o sea, la geoestructura phi, que en cada punto es positivo, o sea, es la 1, 2, 7, más 3, 4, 7, más, y así la de la hoja anterior, entonces esto es una geoestructura invariante a izquierda. Tenemos una familia gordita de geoestructuras donde todos los corchetes se están moviendo acá. Ojo que a esto hay que pedirle una condición extra para que esto sea álgebra de Lie, que es que se cumpla Jacobi. Esto no es trivial, pero bueno, hay una familia gordita de cosas que si le agrego la condición de Jacobi es álgebra de Lie. Nos da, una geoestructura invariante izquierda en el grupo de Lie. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Teníamos la phi, que la teníamos, esta es la original. Lo que vamos a hacer es decir, vamos a ver que me hice trampa. Fíjense que en cada uno de los términos aparece, en el primero aparece el 1, 2, 7.
Y después en los otros aparece el 7 y no el 1 ni el 2, o como que aparece o solo el 1, o solo el 7, o solo el 2. Entonces dijimos, bueno, dejemos el 1, 2, 7 y separemos todo lo que tenga 1, como que sacamos factor común con el producto exterior. Entonces nos queda a la phi escrita como L1, 2, 7 más estas acá, omega 7, omega 1 y omega 2, que no son otra cosa que estas omega 7, omega 1 y este omega 2. Y estas son dos formas, cada omega i es una dos forma en el álgebra de Lie que llamamos G sub 1. Entonces, acá recuerdo, porque la voy a empezar a nombrar bastante seguido, que tita es la representación que va de GL1G, porque en realidad las matrices con las que vamos a trabajar, recuerden que están en G, que actúa de esta manera, o sea, tita de una matriz va a actuar en las K-formas y me va a devolver otra K-forma, de esta manera. ¿Y por qué nos gusta escribirlo así? Porque ahora todas las ecuaciones que se nos ocurran, las podemos escribir con este tita. O sea, cada vez que aparece la D, la derivada exterior, aparece el tita. Entonces, phi es cerrada, sí, solo si se puede probar que se cumplen estas ecuaciones. Recuerden que estos X y ZW eran los numeritos que aparecían en A1. Y este A1 era la adjunta del E7. Después las otras, que eran la adjunta del 7, del 1 y del 2 restringidas a G1, son A, B y C que aparecen acá. Pero esto es todo lineal, esto es bastante lindo de computar. La phi se dice va a ser cocerrada, resulta cocerrada si se cumplen estas dos ecuaciones. En principio la traza de A tiene que ser 0. Cosa que no sabíamos, obviamente. Después tenemos la condición de Jacobi, que esta es un poco más dura, porque ya es cuadrática, pero todo lo otro es lineal y lindo. Bien, después otra cosa que podemos calcular son las formas de torsión. Recuerden que nosotros teníamos que las formas de torsión las sacábamos de la de phi y de la de estrella phi. Bueno, de ahí se puede despejar, esto no lo hicimos nosotros, sino que creo que estaba en un paper de Bryant. Podemos despejar en la forma de torsión en función de la phi y de la de phi. Y teniendo phi de phi, como las acabamos de calcular acá, podemos dar una fórmula para las torsiones. Acá escribí solo estas porque la verdad que se pone medio cuentoso, pero fíjense que está todo escrito en términos de los coeficientes de A, B y C y de los X, Y, que eran los coeficientes de A1 y B1. Y todo lineal. O sea, es como que podemos ver, por ejemplo, bueno, tau 0 es un número, pero en tau 1 podemos ver que solamente aparece el 2, el 1 y el 7. O sea, no hay ninguno de los otros. Bueno, puede tener sentido obviamente, pero como que ahora está claro. Y lo mismo con tau 2, ya sabemos qué términos aparecen en tau sub 2. Que acuérdense que cuando phi es cerrada, esta es la única que sobrevive. Tau sub 3 es un poco más, la tau sub 2 sigue, ¿no? Pero bueno, si uno necesita trabajar o buscar ejemplos con estas familias de álgebra de Lie, las ecuaciones quedan lindas y se pueden poner directamente en la computadora y ayuda muchísimo. Otra cosa que podemos calcular en términos de A, B y C son el operador de Ricci. Llamamos S sub la matriz a la parte simétrica de una matriz. Entonces el Ricci en G0, G1 es esto, y después en G0 queda esta cosita, y el de G1 queda esta matriz 3×4, 4×4, que la verdad que no es feo, ¿no? Porque digo, si uno quisiera ahora saber, no sé, si uno tiene información extra sobre los autovalores de Ricci, por ejemplo, o no sé, o sobre cómo es el Ricci, tenés un montón de cosas de corchete y directas, ¿no? Si uno tuviera el operador de Ricci, por ejemplo, ya sabes directamente las trazas de esto, estos son números y ya está. Y bueno, lo otro hay que renegar un poco más, pero
es útil. Bien, entonces vamos ahora a las geoestructuras distinguidas. Las geoestructuras distinguidas son un poco queriendo responder a la pregunta que hicimos antes de cuál es la mejor G2 estructura dado un grupo de Lie. Por ejemplo, Bryant introdujo en el 92 el flujo laplaciano para geoestructuras, o sea, evoluciona geoestructuras en la dirección del laplaciano de Hodge. Acá dejo el laplaciano de Hodge. Esta es una forma de escribirlo en dimensión 7. Y para tres formas. Y phi se dice un solitón de Laplace si esta es solución del flujo laplaciano. O sea, phi está fija, si a la phi la actuamos por difeomorfismo y multiplicamos por escalares distintos de 0, y esto es solución, entonces la phi se dice solitón de Laplace. Que esto es equivalente a que phi cumpla esta ecuación, que es un poco más linda, donde, bueno, c es un número real, que podría ser 0. L caligráfica es la derivada del I de phi respecto del campo completo X. O sea, si se cumple esta ecuación, esta va a ser solución autosimilar y la phi se va a decir solitón de Laplace. Bien, en grupos de Lie pasa algo muy parecido. Vamos a tener una geoestructura en el álgebra de Lie, o sea, una geoestructura invariante izquierda en el grupo, y va a ser un solitón de Laplace semi-algebraico si cumple esta ecuación, donde lo único que cambia de la ecuación anterior es que ahora el campo va a ser un campo determinado por una derivación. O sea, el campo está acá definido, pero está determinado por la derivación. De hecho, se cumple que esto es igual a menos tita de, no me acuerdo ahora si era más o menos, pero pasa esto. O sea, es súper sencillo de calcular. Bien. Algo que no escribí, pero que después menciono, es que en el caso que la D transpuesta sea derivación, el solitón se va a decir algebraico, perdón. Pero bueno, en general se llama semi-algebraico, y si la D transpuesta es derivación se dice semi. Entonces, el signo de C determina si el solitón es de expansión, esto es cuando el C es mayor a 0, estable si el C es igual a 0, y de contracción si el C es menor a 0. Bien. Conti y Fernández probaron que hay exactamente 12 álgebras de Lie potentes que admiten una geoestructura cerrada. O sea, hay estas N1, N12 álgebras de Lie que admiten una phi geoestructura tal que d de phi sea igual a 0. Que existen, no es que están todas, pero bueno, todas estas admiten, no hay más. Solo grupos de Lie nilpotentes. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, bueno, ¿por qué no ver cuáles de estas pueden ser solitones de Laplace? Entonces, en mi trabajo de licenciatura, en el 2015, 2016, 2015, probamos que trabajamos con las primeras 7 álgebras de Lie, probamos que M2 admite un solitón, bueno, la N1 es la trivial, M2 admite un solitón de Laplace algebraico, este es el que les decía recién. N3 admite una familia monoparamétrica de solitones de Laplace no algebraicos, que no son homotéticos 2 a 2, y cada una de las N4, N5, N6 y N7 admite un solitón de Laplace semi-algebraico que no es algebraico. Y algo para tener en cuenta es que todos los solitones de Laplace que hemos obtenido en este teorema son de expansión, o sea, en todos el C que obtuvimos, recuerden que para que sea solitón tendría que pasar que el laplaciano de phi era C por phi más L sub XD, la derivada de Lie de phi. Entonces,
en todos, este C es mayor a 0. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿hay solitones de Laplace de contracción? Este trabajo creo que en el 2017, Jorge encuentra una familia de álgebras de Lie solubles, no nilpotentes, solubles, con el corchete de Lie dado por estas matrices A1, AB y C, esto escrito con el enfoque que les mencioné anteriormente. Y fíjense que hay un parámetro moviéndose que es este A. Entonces, eso basta. Entonces Jorge prueba que dependiendo del valor del A, o sea, si el A es menor a 3/4, el solitón es de contracción, si es 3/4, estable, y si no, de expansión. Y esto es interesante porque, bueno, son los primeros ejemplos de contracción de los solitones de Laplace, que son ejemplos con singularidad en tiempo finito, son los primeros. Y además es una familia que tiene a los tres juntos. Entonces es súper interesante porque podría haber, o sea, es como que hay de todo acá. Jorge también prueba que en el mismo lugar donde el solitón es estable, también tenemos un solitón de Ricci. Y además prueba que la funcional, esta funcional, que es tomar la curvatura escalar al cuadrado sobre la norma del operador de Ricci al cuadrado, alcanza su máximo en 0, y en ese punto vale 4,76. Esto por ahora no les va a decir nada, pero lo traigo a colación porque más adelante, o sea, como que lo importante de este resultado es que es mayor a 3. ¿Sí? Bien, como que es el primer ejemplo donde esta f es mayor a 3. Bien, en el año pasado encontramos una familia de álgebras de Lie solubles, que no es equivalente a la que dio Jorge antes, y el corchete de Lie también se mueve, es muy parecida en realidad, pero no son equivalentes, y el corchete de Lie se mueve de esta manera. Entonces esto lo encontramos con el approach que les mencionaba antes, o sea, investigando y recorriendo por la familia esa, uno va haciéndose algunos parámetros para ayudar a la computadora, pero eso sí, hay que ponerle intuición. Pero encontramos esta familia de ejemplos, que son todos solitones de Laplace de contracción, o sea, estables y de expansión según el valor de S. En particular, cuando el valor de S es raíz de 15/8, el solitón es estable, y también, como en el ejemplo de Jorge, va a ser solitón de Ricci, pero va a cambiar. No es el mismo parámetro para el cual es solitón de Laplace estable y solitón de Ricci. Y la funcional que les mencionaba recién también es mayor a 3, pero bueno, es menor que 4, no me acuerdo, que era la de Jorge. O sea, también la funcional esta se pasó de 3, pero bueno, todavía no es la más grande. Bien, perfecto. Cambiamos ahora de geoestructuras distinguidas. Bryant prueba que si la variedad diferenciable, ahora volvemos a variedad diferenciable, es compacta y yo tengo una geoestructura cerrada, entonces se da esta desigualdad entre la curvatura escalar y la curvatura de Ricci. Y la igualdad vale si solo si la torsión, que acuérdense que la torsión era la tau sub 2, que es la única que sobrevivía cuando la geoestructura era cerrada, se da si solo si esta igualdad pasa. Entonces uno puede definir directamente, como olvidarse de compacto y definir que una geoestructura cerrada que cumpla esta ecuación se va a decir extremally Ricci-pinched. Esta desigualdad se llama Ricci-pinching, por eso es como Ricci pinchada extremal. Bueno, en grupos de Lie, me pasé. Primero, ¿hay ejemplos de geoestructuras como estas? Y sí, hay ejemplos. Bryant encuentra este ejemplo, que más adelante se prueba que es equivalente a
a tener un grupo de Lie, o sea, encuentra un ejemplo equivalente en un grupo de Lie no unimodular soluble. Y Lauret encuentra otro ejemplo que claramente no son equivalentes porque uno es unimodular y el otro no, en un grupo unimodular soluble. O sea, la diferencia básicamente es esa. Uno es unimodular y el otro no. O sea, hay ejemplos. ¿Y a qué me refiero cuando digo equivalentes? Que no hay un difeomorfismo entre las variedades o los grupos de Lie que preserve la phi. Bien, entonces, uno podría decir, bueno, hay más ejemplos, digo, quiero más ejemplos. Y como los dos los puedo ver en grupos de Lie, directamente voy a buscar ejemplos en grupos de Lie. Ejemplos nuevos quiero. Entonces, sea G grupo de Lie con álgebra de Lie G, igual que siempre, una geoestructura invariante izquierda en el álgebra de Lie, va a ser ERP, si solo si es cerrada, y la dos formas de torsión que sobrevive cumple esta ecuación. Entonces, una equivalencia que podemos usar para grupos de Lie, que es más fuerte, o sea, sí, que es más fuerte, es que dos grupos de Lie con geoestructuras, o sea, dos geoestructuras invariantes en grupos de Lie van a ser equivalentemente equivalentes si existe un isomorfismo en lugar de difio, tal que me preserve la fis, su diferencial. Entonces, ¿qué logramos? Probamos un ejemplo con Jorge, un teorema con Jorge, que si yo tengo una geoestructura phi ERP en un grupo de Lie, invariante izquierda, podemos asumir que el álgebra de Lie se parte como queríamos, que el corchete está dado por la familia que teníamos. O sea, es como que dijimos al principio, no, acá nos estamos restringiendo un montón. Y bueno, nosotros probamos que no, que esto se puede asumir, salvo equivalencia. Y que la phi, salvo equivalencia equivariante, y que la phi se escribe así. O sea, esto ya lo podemos suponer. Entonces, como queremos que sea ERP, necesitamos que se cumplan todas estas ecuaciones. La primera es para phi cerrada, la segunda es para phi ERP, y la tercera es nuestro querido amigo Jacobi. O sea, estas son como las más fáciles, y Jacobi es la más complicada, si uno quiere buscar ejemplos, ¿no? Pero bueno, metiendo todo esto, trabajando con estas ecuaciones, logramos encontrar ejemplos nuevos. Logramos encontrar 5 ejemplos. Probamos que, como corolario de esa proposición, que toda geoestructura invariante a izquierda ERP es un solitón de Laplace estable, o sea que cumple esto y que el C es igual a 0, y un solitón de Ricci de expansión, que cumple esta ecuación, es que sea solitón de Ricci. Esto no se me ve. Y además probamos que toda geoestructura invariante izquierda que es no unimodular es exacta. ¿Por qué? Bueno, porque la podemos escribir como esta derivada, ¿no? La diferencial de estas dos formas, donde necesitamos que sea no unimodular porque estamos trabajando con la traza de la 1, que es como que la que tiene toda la traza. Si fuera unimodular, esta traza iba a tener que ser 0, y ahí no podemos dividir por 0. Entonces, bueno, volvemos a... tenemos ahora un álgebra de Lie que cumple todo esto. Con todo esto, ¿qué dijimos? Bueno, primero estaba el ejemplo de Lauret. El ejemplo de Lauret era un ejemplo unimodular. ¿Se acuerdan que teníamos dos ejemplos? Uno de Bryant y uno de Lauret. En este caso, que tenemos una geoestructura invariante izquierda unimodular ERP, Fino y Rafero probaron que sí o sí, si tenés una de estas, el álgebra de Lie tiene que ser isomorfa a mu sub j. Entonces como que no había mucho espacio para moverse. Pero bueno, en definitiva esto. Después probamos que no sabíamos nada igual de la equivalencia, solo que las álgebras iban a ser isomorfas. Después probamos que encontramos dos ejemplos, estoy trabada, nuevos, que el radical tiene dimensión 5, en el ejemplo de Bryant el radical tenía dimensión 6,
Pero bueno, con toda esta maquinaria, renegando con cuentas, encontramos estos dos ejemplos nuevos, que tienen acá las matrices A, B y C, les puse los subíndices del nombre del álgebra. Y por último, en el caso del nil radical de dimensión 6, estaba el ejemplo de Bryant, después Fino y Rafero encontraron otro ejemplo, una familia en realidad, que en realidad es muy parecida a la de Bryant, solo que están cambiando estos R y T en la A. Eso es porque están sumando, o sea, es la misma álgebra de Lie, pero le está sumando una derivación. Entonces estas dos no van a ser equivariantemente equivalentes, porque las álgebras de Lie no son isomorfas, pero sí van a ser equivalentes. Y encontramos un nuevo ejemplo que es bastante más feo, pero este no es equivalente al de Bryant, ni al de Fino Rafero, y entonces en total tenemos 5 ejemplos no equivalentes de geoestructuras ERP. Entonces, después de este trabajo, probamos ciertas condiciones de estructura y esas condiciones de estructura nos ayudaron a probar este teorema de clasificación, que toda geoestructura invariante izquierda es equivalente a una de las que mencionamos anteriormente, una de las 5 que mencionamos anteriormente, que la álgebra de Lie está definida por lo que dije recién. Y si queremos una clasificación salvo equivalencia equivariante, solo hay que agregar las que son equivalentes a Bryant. En todas las otras no hay más. Bueno, entonces, cambiamos de... este teorema lo usó Gavin Ball para probar que toda geoestructura cerrada ERP homogénea es equivalente a uno de los que les acabo de mencionar anteriormente. O sea, la clasificación que nosotros habíamos hecho era en grupos de Lie, y Gavin Ball dijo, bueno, esta clasificación sirve para homogéneas. Lo probó él, no lo probamos nosotros, pero bueno, no hay ejemplos nuevos saliéndose, o sea, yendo homogéneo tampoco. Bien, cambiamos de geoestructuras distinguidas y nos vamos a las autoformas. En una variedad diferenciable M, una geoestructura se va a decir una autoforma si cumple esta ecuación. Si además la autoforma es cerrada, Bryant probó que ese múltiplo está determinado por la forma de torsión. Acuérdense que cerrada implica que la única forma de torsión que sobrevive es la tau sub 2. Entonces, el problema es, existen autoformas cerradas, como les dije recién, uno puede definir, pero después de encontrar ejemplos es otra cosa. Entonces, hay autoformas cerradas, con torsión no trivial obviamente, y para responder eso, yo me puse con esta maquinaria que tenemos de grupos de Lie, buscando ejemplos, no encontré, y pude probar que en esa familia gorda que tenemos de autoformas cerradas, la torsión, y si además le pido que la torsión sea esta linda, es como que estoy pidiendo mucho. ¿Por qué? Porque por un lado yo puedo pedir que tenga esta torsión, y por el otro lado yo puedo pedir que la álgebra de Lie, o sea, que sea el grupo de Lie. Pero lo que no puedo pedir es que las dos cosas pasen simultáneamente. O sea, eso hay que probarlo, que es, para que esto valga siempre, lo tengo que probar. Entonces, bueno, no me salió, pero si supongo las dos cosas, entonces podemos probar que la torsión es 0. Y por otro lado, usando un resultado que probamos con Jorge en el primer trabajo, Freiberth y Salomon probaron que si yo tengo una álgebra de Lie de dimensión 7 que es casi nilpotente, esto significa que tiene un ideal nilpotente de codimensión 1, entonces G no admite una G2 autoforma cerrada. O sea, nosotros lo que probamos que si la G era una álgebra de Lie de dimensión 7, que tiene una geoestructura cerrada, entonces tiene un ideal unimodular de codimensión 1. Entonces ellos dijeron, bueno, si eso vale, lo que podemos hacer es rastrillar primero en el caso de que este ideal de codimensión 1 sea un poquito más, sea nilpotente. Y probaron que no hay ninguna. Nada, les quería contar los dos resultados. Muchas gracias, espero que lo hayan disfrutado y que puedan sacar algo productivo de esto. Y les dejo acá las referencias por si a alguien le interesa.
Muchas gracias por escucharme.